Abominación, por Stephen Duxbury. Una historia de Warhammer 40.000. El aire estaba cargado de smog anaranjado que se elevaba de los incontables y ahogados pulmones de la máquina de forjar. Millones caminaban penosamente a lo largo de la vía principal, arrastrando pesados biónicos que funcionaban mal y chisporroteaban a lo largo del camino manchado de suciedad. Pasaron bajo vastos arcos que crujían bajo el peso de engranes ceremoniales y los estandartes rojos del antiguo Marte. Enormes megáfonos de alabanzas repetían el credo Omnisaya, ahogando el sonido de los pies, arrastrándolos, y los miles de gemidos de la carne desfalleciente. No hay verdad en la carne, solo traición. No hay fuerza en la carne, solo debilidad. No hay constancia en la carne, solo decadencia. No hay certeza en la carne más que la muerte. El vástago Maximilian Bardenlin 23 observaba desde el pórtico de observación, luchando contra la tos a través de la neblina anaranjada de la industria. Los trabajadores se veían borrosos, sus fronteras indistintas, como si fueran todos los órganos de una horrenda criatura llamada forja. El cabello del vástago estaba resbaladizo con una capa de sudor mugriento. La transpiración corría por su rostro. Miró a su guía, el tecno sacerdote Anki Givil. La parte superior del rostro del tecno sacerdote fue reemplazada por metal oxidado. 3 ojos biónicos que no parpadeaban formaban un triángulo donde debería haber estado su frente. Donde el metal se unía a la parte inferior de sus mejillas, la carne estaba roja y arrugada, como si la piel se rebelara contra la intrusión de la máquina. Maximilian ocultó el ceño fruncido. Era imposible saber qué estaba pensando el tecno sacerdote. No había expresión en sus ojos rojos, ningún gesto humano en su postura cuadrada e inmóvil. Volvió a mirar la escena de abajo. Su mente todavía protestaba por la gran cantidad de personas que veía. Era imposible ver la individualidad en cada parte independiente, imposible reconocer la humanidad en cada rostro borroso. Solo engranajes de una máquina gigantesca, girando y encajando en un lugar oxidado. La carne es débil. ¿Qué? Los 3 ojos de Anki Givil estaban enfocados en el joven vástago. Lo que tu cerebro orgánico no puede comprender es simple aritmética para la bendita máquina. Maximilian optó por no levantar el desprecio en la voz del tecno sacerdote. Se estabilizó, resolviendo no mostrar ninguna emoción en absoluto. Él no era un tonto, este no era un mundo del imperio. Este infierno pertenecía al Adeptus Mechanicus. Este mundo pertenecía a Marte. El tecno sacerdote sonrió. Los pocos dientes que le quedaban estaban negros y podridos. Sus encías sangraban pus. Nuestro recorrido continúa, señor del imperio. Se volvió hacia el ascensor. Su túnica roja dejaba un rastro de tierra. Maximilian miró al senescal de su padre, Gregorius. El anciano seguía mirando a la multitud de abajo, con los nudillos blancos donde se agarraba a la barandilla. Cuando notó los ojos de Maximilian sobre él, se giró lentamente, sin sonreír ni hacer muecas. Con el menor de los gestos asintió para que el vástago siguiera al tecno sacerdote. Maximilian podía sentir al anciano tambaleándose detrás de ellos. Anki Givil colocó una mano arrugada sobre una runa cogitadora, roja y parpadeante, calmándola a un azul plácido con un zumbido de binario incomprensible. El ascensor se estremeció al ponerse en funcionamiento, triturando la suciedad y el hollín, mientras los antiguos engranajes giraban con crujidos rígidos. Maximilian fue a hablar, pero el ruido del ascensor era ensordecedor, casi ahogando la enloquecedora repetición del credo Omnisaya. Sintió la mano de Gregorius en su hombro, el senescal, dándole un ligero apretón de apoyo. Maximilian lo rechazó con impaciencia, pues ya no era un niño. Tropezó cuando el ascensor se detuvo abruptamente. Para su disgusto, tanto Gregorius como Anki Givil permanecieron firmes, sin mirar atrás. El tecno sacerdote siguió caminando. Se movía con una pesada cojera. Maximilian le preguntó si se debía a una lesión debilitante, a la edad o a una biónica que no le quedaba bien. En cualquier caso era imposible saberlo bajo el bulto de su túnica sucia y de gran tamaño. Maximilian pensó que podía escuchar el sonido de la biónica filtrada, pero incluso eso era una conjetura. El sonido de la maquinaria zumbando, haciendo clic y burbujeando era constante, asaltándolos desde todas las direcciones mientras se movían a través de la forja. Se alisó las insignias, arrugando la nariz ante las manchas negras que ensuciaban el azul nítido de los colores de su familia.
Uno no puede evitar ensuciarse aquí, reflexionó. ¿A dónde nos llevas, tecnosacerdote?, preguntó. ¿Has visto el cambio de turno, señor del Imperio? Típicamente esto es todo lo que sus cerebros orgánicos recuerdan de estas visitas, pero esto es una debilidad de la carne. Esta unidad se esfuerza por corregirte. Ahora, esta unidad les muestra el funcionamiento de la máquina bendita. ¿No son los trabajadores parte de esos trabajos? Observación fácil que se apoya en un equívoco lingüístico. Esta unidad predice que entiende su significado. Maximilian volvió a sentir la mano de Gregorius sobre su hombro. Le lanzó una mirada de enfado al senescal de su padre. No quise ofenderte, tecnosacerdote. Me considero afortunado de ver el verdadero funcionamiento de la máquina. Anki Gibil no respondió. Caminaban a paso apresurado, a pesar de la cojera omnipresente del tecnosacerdote. Anki Gibil los llevó a través de serpenteantes pasillos de mantenimiento. Las paredes apretadas y acorralándolos en una sola fila. Algo en el cambio repentino, del espacio inmenso a los espacios cerrados, produjo una claustrofobia creciente, que pronto explotó en agorafobia cuando salieron a un enorme pasillo. El vástago respiró hondo, un calor seco y sofocante le quemaba la garganta. La humanidad no fue hecha para comprender tamaños tan imposibles. Mientras tanto, Gregorius luchaba por mantenerse al día. El anciano resolló y jadeó, vacilando por minutos. Tecnosacerdote, mi compañero se cansa. Quizás podríamos organizar el transporte. La carne es débil. El tecnosacerdote no modificó su ritmo. En los pasillos de mantenimiento, de vez en cuando se encontraban con otro sirviente del culto Mechanicus. Una figura que arrastraba los pies y vestía una túnica roja que no hablaba ni levantaba la vista mientras se apretaban contra las paredes para dejarlos pasar. Maximilian recordó las palabras de Gregorius antes de que hicieran el viaje en el transbordador a este mundo inhumano y lleno de humo. Pensarás que son poco políticos y despreocupados. Pero no te dejes engañar, joven maestro. El Mechanicus ha convertido su extrañeza en una forma de arte. Oh, ellos entienden la etiqueta imperial. La han convertido en su arma incluso, usándola como una cachiporra contra nosotros. Cada rueda es una prueba, diseñada para probar la debilidad de nuestra carne. No falles en tus pruebas, Maximilian. ¿Qué pasa con la decencia humana?, había preguntado Maximilian. ¿No son humanos? Ajá. Son humanos, sí. Pero ante todo, son mecánicos. No puedo concebir cómo una sociedad así podría persistir, y mucho menos prosperar. Vivir sin humanidad, ni reglas de conducta. Es un milagro que Marte no se derrumbe en la anarquía. Ah, pero ellos tienen sus reglas, joven maestro. Hay una etiqueta dentro del culto de Marte, tan compleja y traicionera como en la corte imperial. Algunos elementos son obvios, para honrar a la máquina, para alabar al Omnisaya, pero la mayoría es un misterio marciano, bastante incomprensible para nuestra propia comprensión carnal. Maximilian resopló ante eso, ganándose una dura mirada del senescal. No lo subestimes, joven maestro. El Mechanicus es peligroso, muy, muy peligroso. Nunca bajes la guardia, nunca muerdas el anzuelo, y siempre asume que saben lo que estás pensando. Los hace sonar tan mal como los brujos de la telepática. Sí, Maximilian, sí. El viejo senescal estaba seriamente rezagado. Ahora, habían serpenteado a través de túneles de mantenimiento y enormes cavernas de metal durante casi una hora. El calor se había intensificado constantemente. La humedad de la carne de Maximilian se elevaba como vapor. Su piel se sentía seca y escamosa. Finalmente el tecnosacerdote se detuvo. Estaba de pie ante una puerta gigante, enmarcada con oro desconchado. Anki Gibil cayó de rodillas. Sus brazos se estiraron mientras entonaba un canto binario. Una oleada de miedo animal heló la sangre de Maximilian. El latido de su corazón se aceleró. Los vellos de sus brazos se erizaron. Un sofoco frío chocó con el calor insoportable. Maximilian no entendía por qué, pero algo en el canto fúnebre de Anki Gibil le habló a una parte primaria de su alma. Un terror primitivo e instintivo activado por la repetición arrítmica de tonos subsónicos. ¿Podrías detener eso, por favor? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la puerta comenzó a abrirse. Un gran chirrido de metal contra metal. Siseó cuando salió aire hirviendo, haciendo que Maximilian se tambaleara. A medida que se abría aún más, el vástago pudo ver el fuego del infierno en su interior.
Un fuego al rojo vivo que llegaba alto y lamía el cielo ennegrecido millas arriba. El vástago se tambaleó, mareado y cegado por el calor. Las náuseas lo golpeaban y lo atravesaban en los ojos. Jadeó, pero descubrió que apenas podía respirar. A través de los ojos borrosos vio la silueta del tecnosacerdote en un halo siniestro de fuego carmesí. Se volvió, pero Maximilian no pudo distinguir sus rasgos, solo el enloquecedor triángulo rojo de 3 ojos biónicos. Maximilian se atragantó. Fue vagamente consciente de haberse derrumbado en el suelo, con las palmas abrasadoras contra el suelo en llamas. Intuitivamente desaceleró su respiración, aplicando las técnicas defensivas que le enseñó el maestro Venomite Meltis. Tuvo la tentación de purgarse, pero se tragó el vómito. Su ritmo cardíaco se desaceleró. Con cada parpadeo podía ver un poco más. El tecnosacerdote, evaluando, las legiones de suplicantes arrodillados dentro de la cámara. El infierno más grande que jamás había visto, tragándose el cielo. Cuando la presión del aire se estabilizó, pudo escuchar gritos. «He aquí el corazón de la máquina de forjar». Maximilian se obligó a ponerse de pie, la capa exterior de carne desprendiéndose de sus palmas. Apretó los dientes y se obligó a concentrarse. Si entrecerraba los ojos, podía ver algo alrededor de las llamas. El destello de un campo de fuerza esforzándose por contener el inmenso fuego. El incendio parecía originarse en un dispositivo cilíndrico abierto en el suelo de 1 milla de diámetro. Y, con ojos cansados, Maximilian pudo ver que el calor ondulante era absorbido sedientamente por una abertura idéntica en el techo. Anki Gibil sonreía, incluso cuando la parte inferior de su cara se ampollaba y se pelaba. La vida es movimiento dirigido. El espíritu es la chispa de la vida. La carne es falible, pero el ritual honra al espíritu de la máquina. Y romper con el ritual es romper con la fe. Yo no lo entiendo. El corazón de la máquina forja consume una media de 0,023 millones de unidades al día. A través del ritual y el sacrificio, el espíritu de la máquina es honrado y perdura. Maximilian examinó sus manos enrojecidas. ¡Sacrificio humano! Sí. ¿Por qué me mostraste esto? Para corregir las debilidades de tu carne, Señor del Imperio. Para ayudarte a comprender. ¡Esto es una abominación! El tecnosacerdote guardó silencio. Maximilian miró por encima del hombro y vio a Gregorius de pie a cierta distancia. A pesar de que el anciano evitó lo peor del calor, se veía demacrado, su piel humeante de sudor. Manchas negras por todo su rostro. El vástago negó con la cabeza. Quisiera irme, tecnosacerdote. Mientras el tecnosacerdote se los llevaba, Maximilian recordó su conversación con Gregorius. Recordó fruncir el ceño. Si son tan malos como los brujos, ¿por qué se les tolera? Por la misma razón que se tolera a los brujos de la telepática, joven maestro. Porque el dios emperador los necesita. Maximilian había ido a burlarse, pero el anciano le había puesto una mano en la muñeca. Aparta esos pensamientos de tu mente, Maximilian. Olvida cualquier noción de humanidad común o compasión. No puedes arriesgarte a tales lujos aquí. Maximilian volvió a concentrarse. Anki Gibil los había conducido a través de otro laberinto de túneles de mantenimiento y pasillos cavernosos. Un borrón de engranajes chirriantes y ruedas dentadas ennegrecidas. El vástago se sintió mareado, su cuerpo luchando por hacer frente a los cambios bruscos de temperatura y espacio. Su mente estaba aturdida, su boca estaba horriblemente seca. Con una punzada de alarma, Maximilian se dio cuenta de que Gregorius ya no estaba a la vista. El senescal de mi padre. Por aquí, señor. Una ráfaga de aire relativamente frío hizo tambalearse a Maximilian. Se dio cuenta de que estaba en el puerto espacial. Docenas de transbordadores aterrizando y despegando cada minuto. Un frenesí enloquecedor de movimiento constante. Los servidores descargaban y reposaban los navíos, supervisados por adeptos vestidos de rojo. Pilotos muy mejorados estaban sentados en sus cabinas, con cables chispeantes que conectaban la parte superior de sus espinas con cogitadores parpadeantes. Las importaciones de cargamentos humanos marchaban encadenados, arrastrados por altísimos Skitari. Su lanzadera se está preparando para el desembarco. Espera aquí. Maximilian apenas registró las palabras de Anki Gibil. Se tambaleó hacia atrás, apoyando su peso contra una fila de barriles de combustible. El cielo estaba lleno de insectos que zumbaban. No, eran lanzaderas que se arremolinaban en círculos concéntricos esperando aterrizar.
El vástago parpadeó y se apartó del camino cuando un servidor pesado se acercó a él pisoteando, alcanzando un barril de combustible con su servo brazo. El siguiente quedó empequeñecido por el barril, pero llevó la carga sin quejarse. Una hormiga levantando 10 veces su propio peso. El vástago lo vio irse, maravillándose de la escena. ¡Muévete, Imperial! Ante la advertencia de un adepto de la tecnología, Maximilian esquivó una fila de sirvientes que arrastraban una enorme tubería de combustible serpenteante. Fue a disculparse, pero el tecnoadepto simplemente siguió caminando, dirigiendo a sus protegidos hacia una lanzadera del doble del tamaño de los demás. Maximilian miró fijamente, esquivando a duras penas a otra multitud de trabajadores que venían en dirección opuesta. Se dio cuenta de que había perdido de vista dónde le habían dicho que esperara. Había tantas personas y máquinas dando vueltas, obedeciendo una orden profunda que él no podía descifrar. Uf. Tropezó con un cable y cayó al suelo. Instintivamente fue a amortiguar su caída con sus manos quemadas, dejando escapar un agudo siseo de agonía de sus labios resecos. Buscó a tientas en el suelo, tratando de encontrar su ingenio y equilibrio. Una mano firme agarró la parte de atrás de su camisa y lo arrastró hacia arriba. «Gracias. Los Skitari le devolvieron la mirada. No tenían rostro, aunque Maximilian no pudo decir si lo que vio era biónico o simplemente una armadura. Un respirador con rejillas en lugar de nariz y boca. Anteojos teñidos de rojo en lugar de ojos, todo ensombrecido por una pesada capucha roja. Se cernía sobre el vástago, abultado en una coraza de caparazón, sus brazos biónicos e inhumanamente fuertes. Parece que he perdido... Espera, ¿qué estás haciendo? El Skitari agarró la muñeca de Maximilian, casi rompiéndole el hueso cuando tiró de él hacia adelante en una línea de hombres y mujeres encadenados. Antes de que Maximilian pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, lo esposaron y arrastraron con los demás. «Espera, no, esto es un error. Espera, escúchame». Una oleada de terror devolvió el juicio a Maximilian mientras se acercaban al borde del puerto espacial. Miró desesperadamente a todos a su alrededor, buscando a alguien que pudiera ayudarlo. Todos parecían completamente ajenos a sus gritos, pero lo intentó de todos modos, explicando, insultando, suplicando. «¡Tecnosacerdote! ¡Tecnosacerdote!». Con una oleada de alivio, Maximilian vio a Anki Gibil. De repente se alegró de su distintivo triángulo de ojos. «¡Tecnosacerdote, ayuda! ¡Ayúdame, por favor!». Anki Gibil le devolvió la mirada impasible. «No, espera. ¡Tecnosacerdote! ¡Tecnosacerdote!». Cuando las puertas del puerto espacial se cerraron detrás de ellos, Maximilian vio una sonrisa de satisfacción en los labios de Anki Gibil. «¡Espera! ¡No! ¡Espera!». Empezó a hiperventilar. «Skitari, por favor, Skitari. Se supone que no debo estar aquí. Soy un señor descendiente del Imperio. Soy...». El Skitari se giró y asestó un golpe superior con un mazo a la barbilla del vástago. El golpe fue inmenso, golpeando la mandíbula de Maximilian contra su lengua y cortándola en un instante. El vástago trató de gritar, pero solo logró un grito gorgoteante de sangre a borbotones. Luchó en vano, pero fue arrastrado hacia adelante. Su lengua pisoteada por la fila de personas detrás de él. Casi podía verla, hecha pulpa y abandonada en el suelo enrejado. Fue demasiado. Maximilian se desmayó. Cuando despertó estaba clavado en posición vertical a una cruz de metal en forma de X. El aire era gélido y apestaba a productos químicos. El vástago se sintió mareado. Podía decir dónde la sangre se había secado contra su barbilla. Su lengua cortada le dolía con un pulso constante y sordo. Moretones florecieron sobre todo su cuerpo. Después de unos segundos, Maximilian se dio cuenta de que estaba desnudo. Intentó liberarse, pero estaba inmovilizado, luchando contra el acero. Maximilian trató de calmarse. Había transcurrido algún tiempo. Suficiente para que Gregorius llegara al puerto espacial e hiciera las preguntas necesarias. «Maldito sea ese viejo», pensó. «Si hubiera aceptado la biónica para sus piernas, esto nunca habría sucedido». Trató de mirar a su alrededor, pero su cuello estaba sujeto en un lugar. Por lo que podía ver, la habitación era pequeña, casi como una celda. Sus paredes estaban atestadas de aparatos médicos, una abrazadera de servo-brazo en un lado y una mecadendrita medicae en el otro. Nadie más parecía estar en la habitación con él. «Gregorius estará aquí pronto», se aseguró Maximilian. «Está casi terminado». Se sobresaltó cuando se abrió una puerta. Un servidor lo miró fijamente, luchando bajo el peso de una placa de metal curva. Detrás había un experto en tecnología. Maximilian gimió de miedo. Su voz sonaba extraña sin su lengua.
El servidor se acercó con pasos vacilantes. Podría haber sido mujer, una vez. Había algo femenino en el mechón de cabello muerto que le llegaba hasta los hombros desde el lado derecho del cuero cabelludo. De cualquier manera no respondió a las súplicas ahogadas de Maximilian, golpeando la placa de metal contra su pecho con fuerza aplastante. El adepto de la tecnología dio un paso adelante con un electrotaladro. Detrás de él, una fila de servidores esperaba en silencio, levantando herramientas y biónica, engranajes y cables. Maximilian gritó cuando el tecnólogo perforó la placa de metal en su cuerpo, sintiendo que su piel se descorchaba cuando los pernos se clavaron en sus omóplatos y costillas. Su visión se nubló en agonía, volviendo a enfocarse nítidamente cuando la mecadendrita médica montada en la pared le inyectó una mezcla de sustancias químicas que salvaron vidas. Sintió que la sangre brotaba de los agujeros que el tecnoadepto le había hecho, corriendo como un lubricante entre su carne y el plato. Otro servidor se adelantó y entregó al experto en tecnología una electrosierra antes de inclinarse hacia atrás. Cobró vida zumbando, cortando la piel del hombro de Maximilian antes de encontrar resistencia en el hueso. El vástago aulló de dolor, luchando salvajemente contra sus ataduras. El servobrazo montado en la pared lo inmovilizó cuando su brazo izquierdo se desgarró. La piel de su axila se desgarró y dio paso a una salpicadura de sangre. El siguiente servidor entró, presentando un biónico mugriento. El tecnólogo pellizcó las fibras nerviosas expuestas de Maximilian, limpiándolas de polvo de huesos y piel mientras la sangre fluía en ráfagas constantes. La mecadendrita médica inyectó a Maximilian nuevamente cuando el tecnoadepto tomó con reverencia el brazo biónico, cantando al Omnisaya mientras desenrollaba el cableado de funcionamiento interno del aumento. Con delicadas manos de metal, el experto en tecnología tejió los cables alrededor de las fibras nerviosas y los soldó, mientras Maximilian chillaba de dolor. El tecnólogo devolvió los cables al brazo biónico. Lo colocó contra el hombro del vástago y alcanzó una vez más el electrotaladro. Maximilian siguió aullando. Una parte más interna de su mente lo instó a hablar, a decirle al tecnoadepto que había habido un error. Pero el dolor era demasiado grande para que pudiera manejar otra cosa que no fueran gritos. Observó horrorizado el brazo biónico mientras la mecadendrita médica aplicaba otra dosis de estimulante. Era una cosa fea, demasiado grande para su cuerpo que lo arrastraba hacia abajo contra las abrazaderas. Era una cosa apta solo para un infeliz servil. Una cosa espantosa e indescriptible. Se convulsionó cuando una carga de Luminem atravesó su cuerpo. Escupió sangre burbujeante en su pecho de metal. El experto en tecnología aplicó la sierra eléctrica al otro brazo de Maximilian. El hueso aserrado dejó un brillo blanco de polvo sombreado con carmesí cuando su brazo derecho se desgarró. Luego el pellizco, la agonía candente del metal contra las fibras nerviosas, la soldadura, el taladro. Maximilian jadeó. Distantemente se dio cuenta de que ya no estaba gritando, su garganta lacerada e inútil. Intentó pensar. Había un nombre, alguien que aún podría venir, pero era difícil pensar. Difícil pensar más allá del dolor y la parte animal de su mente que gritaba con terror torturado. Era como un secreto, algo que aún podría salvar al vástago. Si tan solo pudiera recordar. Un nombre. Un nombre. El vástago era vagamente consciente de la intensa presión contra su torso. El experto en tecnología estaba sujetando vigas de metal a la placa, construyendo un exoesqueleto para soportar el peso inmenso y desgarbado de los brazos biónicos de Maximilian. Un dolor agudo en su cuello señaló otra inyección de estimulantes. Otro espasmo de Luminem lo hizo convulsionar. Miró boquiabierto su cuerpo, un andamiaje de piezas de metal ensangrentadas. ¡Inhumano! Maximilian quería gritar, pero le dolía incluso respirar. De repente tuvo el pensamiento absurdo de que esto no podía ser real, de que estaba a punto de despertarse, que posiblemente esto no podía estar pasándole a él. A continuación, el tecnólogo le quitó las piernas. Los sirvientes traían los reemplazos, cosas llenas de hollín y ruidosas con engranajes oxidados expuestos. Los ojos de Maximilian se pusieron en blanco cuando la agonía comenzó de nuevo. Ni siquiera se dio cuenta cuando el tecnólogo lo castró con pinzas. Sus genitales mutilados cayeron sin fuerzas al suelo empapado de sangre. Cuando finalmente terminó, otra dosis de estímulo lo sacudió para enfocarlo. El tecnoadepto se quedó evaluándolo con fríos ojos verdes. El vástago podía sentir un tremendo peso arrastrándose sobre su piel. Una terrible masa nueva que lo arrastraba hacia la tierra. Trató de mirar al experto en tecnología, pero apenas podía levantar la cabeza. Gruñó, escupiendo sangre cuando el tecnoadepto alargó una mano y lo tomó por la barbilla rota, inspeccionándolo como un grox premiado.
Una mecadendrita delgada y sinuosa se desenrolló debajo de la túnica del tecnoadepto y se desenrolló hacia la cara del vástago. «Esto no es real», pensó Maximilian. «Esto no puede ser». La delgada mecadendrita se metió en la fosa nasal derecha de Maximilian y encontró la corteza frontal del joven vástago. Con una serie de pequeños cortes, el experto en tecnología separó la corteza del resto del cerebro y Maximilian nunca volvió a pensar en palabras. La unidad se disculpa. Esto es una abominación. «Quiero verlo». Como usted desee, Senescal. Gregorius suspiró, sintiéndolo recorrer todo su cuerpo. Sintió cada pedacito de sus 200 años. Anki Gibil ya le había dicho las malas noticias. No solo las malas noticias, una tragedia, una calamidad. Lord y Lady Vanderlyn estarían devastados. Gregorius estaba devastado. Sintió lágrimas en su rostro. Le había dicho a Lord Vanderlyn que el chico no estaba listo. El senescal no dudó que el joven vástago había cometido algún error. El chico era demasiado orgulloso, demasiado exaltado, saliendo corriendo sin el senescal, dejándose atraer por el Mechanicus. ¿Quién sabe lo que le había dicho Maximilian? Algo había pasado. El senescal estaba seguro de ello. Gregorius suspiró de nuevo. Anki Gibil parecía regodearse positivamente. Era la mayor emoción que jamás le había mostrado. El senescal sabía que el tecnosacerdote podría haber ocultado sus emociones si lo hubiera deseado. La sonrisa medio abortada en sus labios estaba destinada a ser vista. Cuidado con la ira del Adeptus Mechanicus. Como cortesía, Anki Gibil había organizado el transporte a las cámaras de servitización. Gregorius sabía que debería haber instalado la locomoción biónica hace años, pero siempre había odiado la idea. Después de todo, conocía a las criaturas que le proporcionarían su aumento. Monstruos. Había tratado de advertir al chico, había tratado de hacerlo, pero Maximilian no lo había escuchado. Lord Vanderlyn no estará complacido, logró decir Gregorius. Esta unidad entiende y ofrecerá compensación, senescal. La compensación no le devolverá a su hijo. Si Lord Vanderlyn quisiera, esta unidad le devolvería a su hijo. Gregorius se quedó en silencio. Sabía que el tecnosacerdote lo estaba provocando. Era un mensaje para Lord Vanderlyn. Si no fuera por este mensaje y la necesidad de un mensajero, Gregorius ya estaría muerto. El Mechanicus no le teme a la nobleza imperial. Nuevamente, esta unidad se disculpa. Gregorius mantuvo el nivel de su voz. Gracias, tecnosacerdote. Solo de esta manera habían separado a Maximilian de los otros servidores nuevos, manteniéndolo en la celda donde lo habían desfigurado. El aire era frío. El formaldehído picaba las fosas nasales del senescal. Gregorius se preparó. Sin embargo, cuando la puerta se abrió, se echó a llorar. La nariz del niño estaba hinchada donde las mecadendritas lobotomizadas habían mutilado su cerebro. Su boca goteaba sangre. Sus dientes, agrietados y rotos, le habían quitado el cuero cabelludo y le habían colocado pesados bloques de metal, lo que hizo que su cabeza se balanceara bajo el peso. ¡Oh, Dios emperador! El servidor levantó lentamente la cabeza. Le habían dejado los ojos intactos. El azul brillante se había convertido en un océano nublado y lechoso, pero seguían siendo, sin lugar a dudas, los ojos de Maximilian. ¡Ah! Gimió el servidor. Era la voz de Maximilian, pero arrastraba las palabras y era mecánica. Maximilian, ¿qué te han hecho? Más tarde, Gregorius se diría a sí mismo que era una mentira, un truco de su trauma o de su propio agotamiento, y sin embargo, en ese momento, estuvo seguro de lo que vio. Los ojos blanco-azulados del niño, empañados con lágrimas de terror.